Pues buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy empezamos, como dijo el doctor Hernández, este tema muy interesante y amplio también. La primera parte que voy a revisar es la parte de la aplicación de biomarcadores para recordar en los pacientes pues, con retinopatía diabética, una de las causas, la principal causa de pérdida visual moderada es la presencia de edema macular, tiene una prevalencia entre 4,2 al 12,8% de todos los pacientes. El UKPDS encontró que uno de cada cuatro pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a los 10 años ya iba a tener edema macular diabético. Y este esquema, más que para recordar la fisiopatología, es para tener en cuenta que la glucosa aumentada no solamente aumenta la actividad de las células inmunes, sino que también cambia el ADN de cada una de las células de los pacientes diabéticos. La expresión de las proteínas van a cambiar, en este caso, ese trabajo habla de este gen, el NFKP, K-beta, pero hay varios genes que van a tener injerencia sobre la transcripción del ADN. Entonces, el ADN va a ser distinto al de los pacientes diabéticos, que va a ser un ADN que va a sintetizar mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias. Es decir, tenemos un estado en todas las células del paciente diabético proinflamatorio, que va para el edema macular diabético, pues como sabemos, causar disrupción de la membrana de los pericitos y de las células, de los uniones de las células del EPR, causando degradación de la barrera hematorretiniana interna y externa y produciendo el edema macular. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es un parámetro que puede ser clínico, puede ser de laboratorio, puede ser de imágenes, que se relaciona con diagnóstico, pronóstico y con respuesta a tratamiento. En diabetes se han estudiado muchos biomarcadores a nivel sérico. Este es un trabajo que muestra que el nivel de VEGF, de TNF-alfa y de PCR se incrementa conforme aumenta el estadio de la retinopatía diabética. Pero además también se han estudiado este tipo de marcadores en humor vítreo y en humor acuoso. Y como ven aquí la lista es larga, pero básicamente todos son son marcadores de inflamación. En oftalmología tenemos la suerte de no tener que hacer estudios invasivos para poder detectar biomarcadores. El OCT que nos permite ver un análisis por capa de la retina y el OCTA nos dan luces sobre estos biomarcadores sin tener que hacer estudios invasivos. ¿Son fáciles de encontrar estos biomarcadores en el OCT? Esa es una de las preguntas que se pretende contestar en esta charla. Si estos pueden influenciar el manejo del edema macular diabético, si pueden cambiar mi decisión terapéutica y si son útiles finalmente en predecir el pronóstico visual. El biomarcador, pues por excelencia, el más utilizado en los estudios, ha sido el grosor subfoveal central. Aquí vemos cómo nos muestra el grosor a los 6 milímetros, a los 3 milímetros, y el milímetro central vendría a ser el grosor subfoveal central. Y esto se basa en que cuando este grosor supera la capacidad de estiramiento de la retina, se va a producir un daño irreversible de los axones de las células bipolares. Pero es difícil correlacionar cualquier biomarcador con pérdida visual, porque debemos tener una pérdida por lo menos de más del 50% del componente neuronal de la retina para que esto se traduzca en pérdida visual. Entonces, nos hacemos la pregunta si solo este grosor subfoveal central será suficiente para evaluar el pronóstico visual. Ya desde el protocolo A se encontraba una correlación entre el grosor macular y la agudeza visual con corrección previa al láser focal, pero en el seguimiento se encontraron casos que tenían ojos con grosor macular central aumentado y buena visión, y al revés, ojos con grosor macular normal y baja visión, a la que llamaron agudeza visual paradójica, que es algo que nosotros también hemos tenido en nuestros pacientes. En el protocolo T se encontró igual, hay una correlación moderada entre el grosor y la agudeza visual con corrección después del tratamiento, pero encontraron que para cada cambio del grosor subfoveal central respecto al basal, existía un gran rango de cambios en la agudeza visual en el seguimiento. Por lo tanto, este marcador del grosor subfoveal central, si bien nos sirve para identificar el diagnóstico y hacer el seguimiento en pacientes con edema macular, no es un marcador preciso de la agudeza visual. Hay varios otros biomarcadores que se han estudiado, en realidad la lista es larga y se van definiendo cada vez más, pero vamos a revisar los más importantes. El primero, y el que es uno de los más robustos estadísticamente, es el DRIL, que es la desorganización de las capas internas, que se ven básicamente aquí en el milímetro central. Tenemos cómo se pueden dibujar claramente las capas internas, y cuando encontramos el DRIL, como se ve en esta zona, hay una desorganización que no nos permite dibujar los límites entre las capas de células ganglionales, la capa plexiforme interna, y entre la nuclear interna y la plexiforme externa.
Cuando tenemos drill en los 500 micras centrales, está asociado a peor pronóstico visual. Entonces siempre hay que buscarlo en el milímetro central. Este estudio encontró que por cada 300 micras de drill había una pérdida de una línea de agudeza visual en el ETDRS. Y este otro estudio que lo correlacionó con hallazgos en el OCTA encontró que en los pacientes que presentaban drill se correspondía una disminución del flujo sanguíneo en los plexos capilares profundos. Por lo tanto, el drill se correlaciona con la agudeza visual en edema macular diabético, sobre todo cuando hay compromiso foveal. Y además está asociado, como se ve en este OCT, con la disrupción de la membrana limitante externa y con alteración en la capa también de la zona elipsoide, ¿no? También está asociado, en este estudio se encontró que estaba asociado a membrana epirretinal. Es un marcador además que nos indica cronicidad. Se halla más comúnmente en pacientes con edema que tienen más de 6 meses de evolución. Y una mejora temporal, el milímetro central vendría a ser el grosor subfoveal central. Y esto se basa en que cuando este grosor supera la capacidad de estiramiento de la retina, se va a producir un daño irreversible de los axones de las células bipolares. Pero es difícil correlacionar cualquier biomarcador con pérdida visual, porque debemos tener una pérdida por lo menos de más del 50% del componente neuronal de la retina para que esto se traduzca en pérdida visual. Entonces, nos hacemos la pregunta si solo este grosor subfoveal central será suficiente para evaluar el pronóstico visual. Ya desde el protocolo A teníamos, se encontraba una correlación entre el grosor macular y la agudeza visual con corrección previa al láser focal, pero en el seguimiento se encontraron casos que tenían ojos con grosor macular central aumentado y buena visión, y al revés, ojos con grosor macular normal y baja visión, a la que llamaron agudeza visual paradójica, que es algo que nosotros también hemos tenido en nuestros pacientes. En el protocolo T se encontró igual, hay una correlación moderada entre el grosor y la agudeza visual con corrección después del tratamiento, pero encontraron que para cada cambio del grosor subfoveal central respecto al basal, existía un gran rango de cambios en la agudeza visual en el seguimiento. Por lo tanto, este marcador del grosor subfoveal central, si bien nos sirve para identificar el diagnóstico y hacer el seguimiento en pacientes con edema macular, no es un marcador preciso de la agudeza visual. Hay varios otros biomarcadores que se han estudiado, en realidad la lista es larga y se van definiendo cada vez más, pero vamos a revisar los más importantes. El primero, y el que es uno de los más robustos estadísticamente, es el drill, que es la desorganización de las capas internas, que se ven básicamente aquí en el milímetro central. Tenemos cómo se pueden dibujar claramente las capas internas, y cuando encontramos el drill, como se ve en esta zona, hay una desorganización que no nos permite dibujar los límites entre las capas de células ganglionales, la capa plexiforme interna, y entre la nuclear interna y la plexiforme externa. Cuando tenemos drill en los 500 micras centrales, está asociado a peor pronóstico visual. Entonces siempre hay que buscarlo en el milímetro central. Este estudio encontró que por cada 300 micras de drill había una pérdida de una línea de agudeza visual en el ETDRS. Y este otro estudio que lo correlacionó con hallazgos en el OCTA encontró que en los pacientes que presentaban drill se correspondía una disminución del flujo sanguíneo en los plexos capilares profundos. Por lo tanto, el drill se correlaciona con la agudeza visual en edema macular diabético, sobre todo cuando hay compromiso foveal. Y además está asociado, como se ve en este OCT, con la disrupción de la membrana limitante externa y con alteración en la capa también de la zona elipsoide, ¿no? También está asociado, en este estudio se encontró que estaba asociado a membrana epirretinal. Es un marcador además que nos indica cronicidad. Se halla más comúnmente en pacientes con edema que tienen más de 6 meses de evolución. Y una mejora temprana en el drill también es un marcador de evolución. Los pacientes que tuvieron un cambio en el drill en etapas tempranas tuvieron una mejor evolución de la agudeza visual. El otro marcador importante es la disrupción de las capas externas de la retina. Es una foto de una paciente de 62 años, tratada con panfotocoagulación, después de tratamiento de 9 inyecciones de bevacizumab y 2 de triamcinolona. Ella se perdió en la pandemia, volvió, y pues vemos una retina totalmente atrófica, con pérdida total de las capas externas. Aquí no se limita la membrana limitante externa, tampoco la zona elipsoide, incluso se ven puntos hiperreflectivos en la coroides. Entonces, la integridad de las capas externas y los fotorreceptores es un factor fuertemente asociado a la agudeza visual. Ese es otro caso, a diferencia del anterior. Este es un paciente de 58 años con la agudeza visual inicial de 20-150, y vemos que a pesar del edema macular quístico tenemos la conservación de las capas externas. Se puede definir muy bien aquí la limitante externa y la zona
elipsoide. Este paciente, después de una sola inyección de bevacizumab, tuvo un buen resultado anatómico y la agudeza visual mejoró a 20-25. Entonces, el estado de la membrana limitante externa y el porcentaje de disrupción de la capa elipsoide es un predictor significativo para la agudeza visual en pacientes con edema macular diabético. Este estudio de Padicar hizo la distribución en 3 grupos según el grado de disrupción que tenían en la membrana limitante externa o en la zona elipsoide, cuando había disrupción de ambas, cuando había disrupción solo de la primera y cuando había disrupción solamente de la membrana limitante externa, que era el grado 0. Y encontró que cada uno de estos grados se correlacionaba con agudeza visual de Logmar. El otro marcador importante es la presencia de puntos hiperreflectivos, que como se ve aquí son los que están señalados con las flechas amarillas. Son puntos que tienen la misma reflectividad del epitelio pigmentario, son puntos blancos que son, se pensó en un inicio que eran exudados duros subclínicos, ahora se definen como microglía activada, y que se caracterizan porque son pequeños, miden menos de 30 micras, y a diferencia de los exudados duros, que son los que están señalados aquí por la flecha blanca, que tienen sombra posterior, los puntos hiperreflectivos no, se diferencian de ellos así. Y además se pueden hallar en la retina interna, tanto como también en la retina externa, e incluso podemos tener puntos hiperreflectivos en la coroides, ¿no? En estadios más avanzados, que ya nos habla de las capas externas alteradas con disrupción que producen migración de estas células de la microglía hasta la coroides. Los puntos hiperreflectivos son un indicador inflamatorio. A mayor número de puntos hiperreflectivos hay pobre respuesta anti-VEGF. Como vemos aquí en estas imágenes, se señalan también con las flechas naranjas, se ven los puntos hiperreflectivos en distintas capas, y a diferencia de los exudados duros, que tenemos este exudado duro subretinal que tiene sombra posterior, los puntos hiperreflectivos no. Se pueden hallar incluso a nivel de líquido subretinal, como se ve aquí. Se pueden asociar a desorganización de las capas internas, como se ve en esta foto. Tenemos además de DRIL la presencia de los puntos hiperreflectivos, algunos hallados aquí intraquísticos, como se ven en esta flecha. El número de estos puntos hiperreflectivos puede ser un indicador predictivo de respuesta inflamatoria incrementada. Es lo que encontró Arti en este artículo y en este otro trabajo que comparó pacientes que tenían edema macular diabético, ya sea o obstrucción, edema por obstrucción venosa, se encontraron que tenían mejor respuesta al implante intravitro de dexametasona en los casos en los que habían mayor cantidad de puntos hiperreflectivos y disrupción de la capa plexiforme externa. El número también de estos puntos incrementados se asocia a mayor valor de hemoglobina glicosilada, mayor duración de la diabetes y a daño renal inicial. Se asocia también a microalbuminuria. El otro marcador importante es el desprendimiento subfoveal de la retina neurosensorial, como se ve aquí. Tiene una prevalencia de 15 a 30% de todos los edemas maculares diabéticos. Y en este caso, en este trabajo de Sonoda, encontraron que las concentraciones de citoquinas proinflamatorias a nivel del humor vítreo se encontraban mucho más aumentadas en los pacientes que tenían desprendimiento subfoveal y sobre todo la interleuquina 6, ¿no? Lo que nos habla de un estado proinflamatorio mayor. Ese es el caso de una mujer con retinopatía diabética no proliferativa severa, donde se ven esos manchas algodonosas, esos exudados duros puntiformes a nivel parafoveal, y en el OCT se puede ver también los puntos hiperreflectivos y la presencia del desprendimiento el líquido subretinal, el desprendimiento subfoveal, que tiene después del tratamiento anti-VEGF de 3 dosis, una buena respuesta anatómica con mejoría de la agudeza visual. Y eso es lo mismo que se encontró en los estudios de análisis por subgrupos, los estudios post-hoc del RESTORE, RISE and RIGHT, que los pacientes que tenían líquido subretinal basal tenían una mejor ganancia visual después del tratamiento. Lo mismo se encontró en los estudios VIVID y VISTA con el tratamiento con aflibercept. Es decir, que este era un marcador de buena respuesta al tratamiento anti-VEGF. Es el caso igual de un paciente de 49 años con presencia de edema macular con líquido subretinal que después de 6 inyecciones de bevacizumab logró una agudeza visual final de 20-25 con buen resultado anatómico. Entonces, la presencia de líquido subretinal
si bien nos habla de buena respuesta al tratamiento anti-VEGF, también habla de un estado de mayor inflamación. Este estudio encontró que había mejor respuesta con el implante intravitreal de dexametasona versus ranibizumab en pacientes que tenían edema macular con líquido subretinal y que además el implante de dexametasona producía mayor reducción de los puntos hiperreflectivos, de la extensión del DRIL y del grosor de la retina interna. Otro marcador que nos permite estudiar el OCT, los OCT nuevos, el de SwapSource y el EDI-OCT, es el grosor coroideo, ¿no? Que nos permite delimitar muy bien el grosor coroideo. Y se ha encontrado que hay disminución significativa del grosor coroideo a nivel subfoveal en pacientes con diabetes y en especial con edema macular diabético. Sin embargo, los reportes son contradictorios, los que tratan de relacionar el grosor coroideo con el grosor retinal. Muchos encuentran que los dos se correlacionan directamente y algunos encuentran que la correlación más bien es inversa. Pero este reporte, el de Ranges, encontró que a mayor grosor coroideo subfoveal basal, había mejor respuesta anatómica y funcional al anti-VEGF. Y eso pues tiene sentido porque a mayor grosor coroideo el grosor coroideo nos habla de una mejor perfusión de la coriocapilaris, menor isquemia de la retina externa, mejor preservados los fotorreceptores y mejor agudeza visual. Sin embargo, hay muchos factores que pueden alterar el grosor coroideo, no se usa tanto de rutina como marcador, y además no sabemos qué tanto ese grosor coroideo corresponde al lumen de vasos sanguíneos. Por eso es que Agrawal en este estudio definió este otro índice, que es el índice de vascularidad coroidea, que nos permite definir qué porcentaje de ese grosor coroideo corresponde al lumen, a vasos, y qué porcentaje es tejido intersticial estromal, es decir, el área luminal sobre el área total de la coroides. Y encontró que cuando este índice estaba disminuido, significaba que había aumento de la severidad de la retinopatía diabética, o sea, menor perfusión. Sin embargo, no hay correlación entre este índice y edema macular diabético. Otro de los estudios que nos permiten también obtener biomarcadores de diagnóstico y de evolución, y que lo usamos cada vez más frecuente, es el OCTA. Y en el OCTA hay básicamente tres cosas que hay que buscar siempre: la zona vascular foveal, el cierre capilar alrededor de la zona vascular foveal y la densidad capilar de los plexos superficial y sobre todo el profundo. Sabemos que los pacientes con una zona vascular foveal tienen mayor o aumentada, es decir, con isquemia foveal tienen peor pronóstico visual, pero además este estudio nos dice que la densidad vascular en el plexo capilar, sobre todo el profundo, disminuye incluso antes de desarrollar signos de retinopatía clínicos o por OCT, es decir, lo propone como un biomarcador temprano. Y a mayor densidad vascular en el plexo profundo hay una mejor agudeza visual. Como se ve aquí en el estudio de OCTA del plexo profundo, se ven los puntos de microneurismas y se ve aparentemente la zona vascular foveal ligeramente aumentada, pero siempre hay que correlacionarla con el OCTV o con el diagrama de flujo como se ve aquí, porque en este caso pues había la presencia de un quiste que nos puede aparentar un área de isquemia o de cierre capilar. El OCTA también nos permite delinear muy bien los neovasos en casos en que la angiografía profluoresceína, el escape del colorante muchas veces no nos permite delinear muy bien los neovasos. En el OCTA tenemos imágenes muy nítidas que nos pueden dar mucho detalle de los pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Este estudio, que comparó dos grupos de pacientes con tratamiento anti-VEGF y las características y biomarcadores de respuesta en el OCTA, los pacientes que respondieron a terapia anti-VEGF y los malos respondedores, para tratar de encontrar cuáles eran las características de los pacientes que no respondían al tratamiento, encontró que esta es una comparación del caso en este caso de un paciente buen respondedor en el caso 1 y un paciente que respondió mal en este caso 2. Encontró que había una correlación además con la capa plexiforme externa, con la disrupción en esta capa en el OCTV. En este paciente que es buen respondedor, vemos que el área paracentral se encuentra la densidad vascular conservada y que la plexiforme externa está intacta. Este paciente, después de las 3 dosis de bevacizumab, logró buena agudeza visual. A diferencia de este otro caso, en el que vemos esta zona vascular foveal asimétrica, se puede ver que hay una área de cierre capilar a nivel temporal y que se correlaciona muy bien con el OCTV, donde se ve una disrupción de la capa plexiforme externa también en esta área temporal a la fovea. Entonces, esta era parafoveal temporal. Entonces ellos encontraron que esta zona vascular, esta zona parafoveal, esta densidad capilar en el nivel parafoveal
siempre hay que buscarla y hay que observarla para poder y correlacionarla con el OCTV, porque es un parámetro que nos define probablemente mala respuesta anti-VEGF. Ese es otro estudio que muestra dos casos, el estudio de Lee y un caso de un paciente buen respondedor. Se ve el estudio de angiofluoresceínografía y el del OCT, el plexo superficial, los vasos están conservados, en el plexo profundo se pueden ver los microaneurismas aquí en amarillo, que son los que no se veían en la angiografía, y además se puede correlacionar con los hallazgos del OCTV. En este caso, a nivel parafoveal veíamos que se encontraba la densidad capilar conservada, y en el OCTV pues, se ven aquí algunos exudados duros, puntos hiperreflectivos y la presencia de líquido subretinal, que como sabíamos es un marcador de buena respuesta al tratamiento. Efectivamente, este paciente después de las 3 dosis logró buen resultado anatómico y visual. A diferencia de este paciente mal respondedor al tratamiento, donde vemos esta zona central, zona vascular central irregular, se ven estos microaneurismas en amarillo, y además al nivel parafoveal se ven zonas de cierre capilar, ¿no? Se ven áreas la densidad vascular, la densidad capilar está disminuida, está alterada, no se ve regular como en el ejemplo anterior. Y a nivel del OCTV tenemos presencia de zonas de drill también, y aquí algunas áreas focales de pérdida de la zona elipsoide y la membrana limitante externa. Entonces ya todos esos factores nos hablan de mala respuesta al tratamiento. Por lo tanto, sí, son fáciles encontrar los marcadores en el OCT, así como hemos revisado. Hay que darnos el tiempo para hacerlo con los pacientes, con cada uno, sobre todo en el OCT basal. Estos pueden influenciar el manejo, así es, nos pueden permitir, nos pueden ayudar a decidir si vamos a empezar con anti-VEGF o si la idea, al tener muchos marcadores que nos hablen de mala respuesta anti-VEGF, sería iniciar con corticoide. Y sí, además son útiles en predecir el pronóstico visual. Así que hay que detenernos para revisar los OCTs basales y poder conversar con nuestros pacientes de cuál va a ser el pronóstico según cómo encontremos las características. Gracias. Muy bien, Rosemary, excelente y resumida para todo lo importante que has hablado durante tu charla. Y entonces nos has dado guías prácticas, ¿no? Que es lo que yo te pedí, algo práctico, cómo hacer, cómo enfrentar al paciente, y te felicito, me ha gustado mucho tu exposición. Ahora vamos a continuar con la doctora Harumi Moreira, que va a hablar sobre una revisión actualizada de opciones de tratamiento en edema macular diabético. Listo. Muchas gracias por la invitación, doctora. Aquí, Harumi. Bueno, actualmente sabemos que contamos con diferentes tratamientos para el edema macular diabético, la terapia anti-VEGF, los implantes con corticoides, la fotocoagulación láser y la cirugía. En esta noche voy a hablar de, como sabemos, actualmente en el mercado tenemos 3 medicamentos, el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept, ¿no? En los cuales diferentes estudios ya multicéntricos han probado su eficacia y su seguridad, y es así como el ranibizumab fue aprobado en el 2012 gracias a los resultados del protocolo RISE and RIDE, y el aflibercept fue aprobado por la FDA en el 2014 gracias a los resultados de los estudios VIVID y VISTA. Pero recordemos un poquito sobre el mecanismo de acción de los anti-VEGF. Vamos a ver de que el bevacizumab y el ranibizumab se van a unir y van a bloquear al VEGF-A, y de esta manera van a impedir que se unan sus receptores 1 y 2 del VEGF en la pared vascular endotelial, y por otra parte el aflibercept se va a unir al VEGF-A, al VEGF-B, y también va a bloquear al factor de crecimiento placentario, y de esta manera va a inhibir también su unión a los receptores 1 y 2 del VEGF. Sin embargo, vamos a ver de que la vía del VEGF no va a ser la única involucrada en toda esta secuencia de eventos, sino que vamos a ver que en condiciones normales existen otros componentes como la angiopoietina 1, que normalmente se une a un receptor, que es el TIE2, que está también en la pared celular, y que esto va a producir una estabilidad vascular. Sin embargo, en pacientes diabéticos, en condiciones patológicas, va a haber un incremento del VEGF-A, pero también va a haber un incremento de la angiopoietina 2.
De esta manera, la angiopoietina 2 va a aumentar en número a la angiopoietina 1 y va a unirse a estos receptores de TIE2, y por lo tanto, esto va a conllevar a un incremento de la permeabilidad vascular, va a conllevar a pérdida de pericitos y va a conllevar una inflamación. Y va a actuar de manera sinérgica al VEGF-A para conducir a conllevar a una neovascularización. Por lo tanto, también va a desencadenar toda esta desestabilización de los. Es así que, por lo tanto, dado que la angiopoietina 2 actúa de manera sinérgica con el VEGF en los vasos enfermos, entonces pueden mejorarse los resultados en el edema macular diabético al inhibir la angiopoietina 2, además de inhibir al VEGF-A. Entonces, en base a esto, es que aparece una nueva molécula, que es el faricimab. Este viene a ser un anticuerpo biespecífico, ya que es capaz de unirse al VEGF-A y también a la angiopoietina 2. Es decir, una misma molécula puede inhibir a dos vías distintas. ¿Cómo es que actúa? Entonces se une a la angiopoietina 2, pero también puede unirse simultáneamente al VEGF-A, y de esta manera impedir que se unan sus receptores en la pared endotelial vascular, ¿no? Tanto el receptor de VEGF como el receptor TIE2. Y de esta manera se va a inhibir la secuencia de eventos de inflamación, de incremento de la permeabilidad vascular y la neovascularización. Entonces, faricimab tiene dos porciones, una porción FAB, que es la que se une a la angiopoietina 2, y de esta manera va a producir una estabilidad en los vasos sanguíneos, va a reducir la inflamación, y otra porción FAB, que es la que se une al VEGF-A, y de esta manera va a reducir la permeabilidad vascular e inhibe la neovascularización. Por lo tanto, faricimab va a ser un inhibidor de doble vía. Este medicamento ha sido probado recientemente, en enero de este año, para el uso intraocular para edema macular diabético, gracias a los estudios realizados. Estos son los estudios de Yosemite y Ryan, que fueron publicados en febrero de este año en la revista Lancet, en los cuales se ve la eficacia, la durabilidad y la seguridad del faricimab en pacientes con edema macular diabético. Estos fueron dos estudios idénticos, randomizados, que se realizaron en 353 centros, en los cuales se incluyeron pacientes con edema macular diabético con compromiso central, ¿no? Estos pacientes tenían agudeza visual de 20/40 o peor, y debían tener un grosor macular central de 325 micras o más, con el objetivo principal de ver la agudeza visual media al año. Fueron aleatorizados en 3 grupos distintos para recibir ya sea faricimab de 6 miligramos cada 8 semanas, después de 6 dosis de carga, o el segundo brazo era que recibían faricimab 6 miligramos en un intervalo de tratamiento personalizado basado en un régimen de tratar y extender, después de 4 dosis de carga, y un tercer brazo que eran los pacientes que recibían aflibercept en 2 miligramos cada 8 semanas después de 5 dosis de carga. Lo interesante de este trabajo fue el segundo brazo, en los cuales los pacientes recibían a partir de las 12 semanas en adelante, si es que habían llegado a alcanzar un grosor macular central menor de 325 micras, podían hacer una extensión del tratamiento. Es decir, podían extenderse cada 4 semanas el intervalo de un máximo de 16 semanas, de acuerdo a la respuesta en agudeza visual y el grosor macular central en los CT. ¿Cómo es que se decidía si es que el paciente iba a mantener, extender o reducir el intervalo en estos brazos, en este brazo de estudio? Era si es que el grosor macular central estaba estable, es decir, no había una variación más o menos del 10%, y no había ninguna ganancia en letras de agudeza visual, o perdían menos de 10 letras de agudeza visual, entonces el paciente podía extender el intervalo de su tratamiento en cada 4 semanas, a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados de hacer, de extender cada 12 semanas. En este caso se extendían cada 4 semanas hasta un máximo de 16 semanas, es decir, cada 4 meses. Pero si el paciente mejoraba, es decir, disminuía el grosor macular central en más del 10%, entonces el paciente debía mantener el tratamiento. Por el contrario, si el paciente empeoraba, es decir, el grosor macular central incrementaba en más del 10%, entonces el paciente tenía que mantener su intervalo o reducir su intervalo de acuerdo a la cantidad de pérdida de letras de agudeza visual.
¿Qué resultados se obtenieron en estos estudios? Bueno, vemos de que la agudeza visual de los grupos de faricimab fueron comparables al grupo de aflibercept al año. Y en cuestión a la disminución del grosor macular central, si bien vemos que en los 3 brazos de estudio hubo una reducción considerable en el grosor macular central, vemos que hay una mejor respuesta en los brazos de faricimab a comparación del brazo de aflibercept. Asimismo, vemos que hay un mayor porcentaje de pacientes que presentaron ausencia de líquido intrarretiniano en los grupos de faricimab en comparación al grupo de aflibercept al año, tanto en el estudio de Yosemite como en el estudio de RAN. Y en cuestión a la cantidad de intervalo de tratamiento en el brazo de faricimab que recibió el régimen de tratar y extender, vemos que tanto en el estudio de Yosemite como en el de RAN, más del 50% de los pacientes en ambos estudios llegaron a tener un intervalo de tratamiento de cada 4 meses. Y más del 70% pudieron tener un intervalo de tratamiento de 3 meses a más. Y estos resultados incluso mejoraron a los 2 años. Vemos de que más del 60% de los pacientes tuvieron un intervalo de tratamiento de 4 meses y más del 80% de los pacientes del grupo de faricimab de tratar y extender pudieron tener un tratamiento de cada 3 meses a más al segundo año. Los resultados visuales a los 2 años, vemos de que los pacientes que fueron tratados con faricimab mantuvieron las ganancias de visión que habían logrado en el primer año, y estas ganancias de visión no eran inferiores a las conseguidas con aflibercept. En cuestión a la seguridad, fue comparable al brazo de aflibercept y no se reportaron casos de vasculitis retiniana ni oclusiones vasculares. Por lo tanto, faricimab, que es un anticuerpo biespecífico, como sabemos que inhibe a la angiopoietina 2 y al VEGF-A, es eficaz, seguro y duradero para el edema macular diabético en base a estos estudios, y se puede seguir este régimen de tratamiento, ¿no? De 4 dosis de carga y luego hacer un tratamiento de cada 1 o 4 meses según la respuesta clínica en base a la agudeza visual y el grosor macular central. Este régimen de tratamiento personalizado, de tratar y extender, tiene el objetivo de maximizar los resultados terapéuticos y de esta manera minimizar la carga de tratamiento en los pacientes diabéticos. Sin embargo, como cualquier medicamento que es nuevo y ha sido aprobado recientemente por la FDA, debemos ser prudentes y controlar la posible aparición de efectos secundarios, ¿no? Por lo pronto, hasta que esperemos que nos llegue este medicamento acá a Perú, seguimos teniendo los 3 medicamentos que hemos puesto en lista, y por lo tanto, ¿con qué medicamento iniciar, no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con edema macular diabético, con compromiso central, que tiene una agudeza visual de 20/80, ¿con qué medicamento iniciamos? Bueno, y recordemos entonces lo que nos dijo el protocolo T, ¿no? Que comparó los 3 medicamentos en casos de edema macular diabético. Si bien este estudio a los 2 años demostró que los 3 medicamentos eran eficaces en el edema macular diabético, si dividíamos a los pacientes por la agudeza visual inicial, vimos que en los pacientes que tenían agudeza visual de 20/50 o peor, aflibercept fue más efectivo en mejorar la agudeza visual. Sin embargo, en los pacientes del brazo de bevacizumab vimos que el 68% de los pacientes lograron una agudeza visual final de 20/40 o mejor. Por lo tanto, en pacientes que tienen esta pérdida de visual moderada con edema macular diabético, muchas veces deciden iniciar el tratamiento con bevacizumab, ¿no? En base justamente a cuestiones económicas. Pero la pregunta que surgía era que si esta decisión iba a comprometer los resultados visuales del paciente. Es por ello que la DRCR Retina Network hizo el protocolo AC. Los resultados al año fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine de este año, en los cuales se trató de evaluar justamente esta pregunta, ¿no? De si iniciábamos aflibercept como monoterapia o iniciábamos bevacizumab primero y podíamos migrar o hacer un switch hacia aflibercept de acuerdo a si había una respuesta subóptima.
Entonces, se vieron 312 ojos de pacientes con edema macular diabético con afectación central que tuvieran una visión moderada de 20/50 o peor, y se aleatorizaron en dos grupos, que recibieron aflibercept como monoterapia o bevacizumab primero, con la posibilidad de cambiar a aflibercept si es que era necesario a partir de las 12 semanas. Todos estos pacientes recibieron una dosis de carga de 6 inyecciones y luego se hizo un mantenimiento y un seguimiento hasta los 2 años para evaluar al final el cambio medio de agudeza visual. ¿Qué criterios se utilizaron para ver si los pacientes con bevacizumab podían cambiar a aflibercept? Tenían que cumplirse todos estos criterios a partir de las 12 semanas en adelante. Si que el paciente con bevacizumab persistía con edema macular diabético, si ya había recibido 2 inyecciones en las últimas 2 visitas, si el ojo no había mejorado, es decir, la agudeza visual no mejoraba en 5 letras o más, o el grosor macular central no mejoraba en 10% más en las últimas 2 visitas. O si había una visión subóptima, es decir, de 20/50 o peor antes de las 24 semanas, o 20/32 o peor a las 24 semanas o más. ¿Qué es lo que se vio? Que el 70% de los pacientes del grupo de bevacizumab a los 2 años cambiaron a aflibercept. En cuestión al cambio medio en la agudeza visual a los 2 años, se vio que en el brazo de aflibercept fue de más 15 letras y en el brazo de bevacizumab fue de 14 letras. Vemos de que ambos brazos obtuvieron un 77% de pacientes que obtuvieron una mejora de 10 letras o más, por igual en ambos grupos. Y en cuestión del cambio en el grosor macular central hacia los 2 años, vemos de que ambos resultados son muy similares, ¿no? En ambos grupos. Si bien vemos de que al inicio hay una mejor respuesta en el grupo de aflibercept, vemos que esta diferencia entre ambos grupos se va mitigando a medida que pasan los meses y los pacientes con bevacizumab con una respuesta subóptima migran hacia aflibercept. Vemos también de que el 60% y el 55% del grupo de aflibercept y de bevacizumab tenían un edema macular resuelto hacia los 2 años. Por lo tanto, no se encontraron diferencias significativas en los resultados visuales ni de grosor macular entre los dos grupos de tratamiento hacia los 2 años. Por lo tanto, este estudio amplía nuestra comprensión si los resultados clínicos difieren utilizando diferentes estrategias de tratamiento anti-VEGF en estos pacientes, y también nos propone la opción de hacer una terapia escalonada, ¿no? Es decir, iniciar con un medicamento de menor costo y luego migrar a un medicamento de mayor costo si es que es necesario o hay una respuesta subóptima. Por lo tanto, en pacientes que tienen edema macular diabético con involucro central, que tienen una agudeza visual de 20/50 o peor, iniciar con bevacizumab y luego cambiar a aflibercept si es necesario, es una alternativa segura y eficaz, ¿no?, que podemos ofrecer a los pacientes. Muchas gracias, Harumi. Muy interesante tu charla y espero que hayan preguntas, vayan anotándolas para al final de todas las charlas conversar un poco. Entonces, a continuación, la doctora Karen Barraza va a hablar de cuándo usar láser de micropulso en edema macular diabético. Adelante, Karen. Hola Magali, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar aquí compartiendo la charla del día con Harumi y con Rosemary. Así que bueno, vamos a empezar. No sé si ya estoy compartiendo la pantalla. Sí. Listo. Voy a achicar acá para poder ver. Listo. Bueno, como bien dijo Magali, hoy me invitaron a hablar acerca de micropulse en el tratamiento de edema macular diabético. Y en realidad cuando empecé a preparar esta charla, pues me di cuenta que hay muy poca evidencia científica. Solamente se ha reportado un multicéntrico grande. Entonces vamos a ir comentando algunas cosas que son útiles, ¿no?, para todos, porque van a ver las conclusiones del estudio que les estoy presentando. El láser micropulse en el tratamiento de edema macular diabético
Es un tratamiento que se viene usando ya. El primer reporte que se hizo fue en el año 2011 con el doctor Lavinsky. Y recordemos que este equipo de láser, que siempre hay mucha duda cuando a mí me toca presentar este tema, es un equipo versátil que tiene una fotocoagulación de onda convencional. En el caso del estudio que voy a presentar es con láser de 577, que es el mismo que yo uso en la clínica, que es un láser amarillo, pero también contamos láser de verdes de onda continua, que también tienen la opción de micropulse o subumbral. Y eso es algo que siempre preguntan, ¿no? Si es que hay diferencias cuando usamos el subumbral, si cambiamos la longitud de onda del láser convencional. Y en realidad no, el láser convencional puede ser amarillo, puede ser verde, pero la plataforma del láser subumbral viene a ser la misma para cualquier equipo de láser. Ahora han salido varias marcas que tienen la plataforma subumbral, incluso vi uno en la academia que permite mantener la ergonomía de uno mientras que está haciendo un tratamiento largo como una panfotocoagulación. Tiene una opción de voz en la que uno le habla a la máquina y va subiendo el poder, va bajando el poder o va aumentando, disminuyendo el spot. Entonces, estos equipos versátiles presentan, en el caso del láser un patrón, un barrido de patrón de Texel que permite dar disparos de forma eficiente y muy rápida. Y la terapia de micropulse, como les dije, es una terapia asociada que viene dentro de la plataforma de este equipo. Como sabemos nosotros, el láser micropulse pues ya está aprobado por la FDA y es el tratamiento de primera línea para corneoretinopatía central serosa. Lo usamos como tratamiento coadyuvante en edema macular, que puede ser de origen diabético, por oclusión vascular o en edema macular pseudofágico. Aquí van a ver en este video cómo corre, digamos, con la caja del Texel, que es la forma de láser en onda continua. Acá lo que hacemos es programamos el equipo, por ejemplo, para hacer una panfoto, en una rejilla, en este caso, como ven en el video, de 3x3 y el espacio es aproximadamente de 2. Y si ponemos a la rapidez que ustedes están viendo aquí, que les vuelvo a repetir el video, esto, digamos, está en 80 milésimas de segundo, está disparando pues 9 disparos. Cuando estamos más lejos, como ven aquí, que estamos más a la periferia, solemos utilizar una rejilla de 3x3, porque acuérdense ustedes que la periferia es convexa. Cuando estamos más pegados para las arcadas, las rejillas las podemos agrandar un poco. Yo por lo general uso unos 4x4 o 5x5. Y esto nos permite hacer una panfotocoagulación láser, digamos, de forma bastante rápida. Y este es algo que quería mencionar aquí en esta charla, ¿no? No olvidar que la panfotocoagulación láser sigue siendo el tratamiento gold estándar para la retinopatía diabética no proliferativa severa y la proliferativa. Y acuérdense pues que el edema macular diabético es de esas patologías de la retina que no vienen solas, pueden venir acompañadas, pueden venir sin retinopatía diabética o con retinopatía diabética no proliferativa en cualquiera de sus gamas o con retinopatía diabética proliferativa. Vemos aquí una foto, por ejemplo, este es de un paciente tratado con láser de xenón, de láser de esos que usábamos hace 15 años, cuando yo recién empezaba a hacer oftalmología, que dejaban cicatrices muy grandes en la retina, ¿no? Y acá les presento una foto de un paciente mío que fue tratado, él tenía edema macular diabético con una retinopatía diabética no proliferativa severa, al cual pues le hice yo una panfoto y como ustedes ven, ven bastante respetadas, digamos, yo me voy bastante a la periferia y de acuerdo a cómo va evolucionando decido si es que le pongo más láser, no le pongo más láser o le pongo más antiangiogénico o no le pongo más antiangiogénico. Bastante interesantes las charlas que he venido escuchando acá. En realidad, pues, el láser subumbral, yo creería que, lo voy a explicar un poquito más al final de la charla, pero se utiliza más, digamos, para casos de edema macular sin indicadores, sin biomarcadores, etcétera. Espérenme que se pasó. Bueno, como ya les había explicado, el láser de onda continua
es un láser que quema, el calor necesita disiparse en la retina, y por eso es que cuando colocamos el disparo con el láser de onda continua, se produce un escotoma o una quemadura, cosa que no pasa con el láser subumbral, ¿no? Acá con el láser micropulse lo que hay es un control preciso y eficiente de la temperatura por una baja dispersión térmica, que da tiempo al tejido para que se enfríe y vuelva a regresar a la temperatura basal antes de la próxima emisión del micropulso de láser. Y como pueden ver acá en este videíto, si ven acá el láser de onda continua, lo que hace es esto: se emite el poder que nosotros determinamos en la máquina, y que va a depender, yo siempre digo, sobre todo cuando recién estamos empezando a fotocoagular la retina, empezar con lo mínimo que puedan marcar la retina y vamos subiendo el poder, que puede ser 80, 100, 120, pero en onda continua hay un tiempo, digamos, como ven acá, una meseta en la que la temperatura se mantiene estable en la retina, y por lo que vemos la quemadura. Y en el caso de una panfotocoagulación láser en una retinopatía diabética, justamente lo que tratamos es de quemar el tejido. Acuérdense que los parámetros para hacer una panfotocoagulación retiniana en una retinopatía diabética es en una retinopatía diabética no proliferativa severa o en una retinopatía diabética proliferativa. Y nunca me voy a olvidar, en una de las charlas que dio Sergio Rojas, me acuerdo hace muchos años, él decía, ¿no? Una retina diabética, una retina hipóxica, una retina que le falta oxígeno, lo que hace es mandar todo el tiempo señales de que le falta oxígeno, entonces van liberándose todas las sustancias que ya conocemos. Entonces es como si nosotros tenemos 1 millón de personas, pero solo tenemos agua para darle a 500.000 de personas. Si nosotros intentamos repartir ese agua, las personas se van a terminar matando entre ellas, que es lo que finalmente ocurre con un tejido hipóxico. Entonces, inteligentemente, lo que entre comillas hacemos matando el tejido retiniano es matar la mitad del tejido o gran parte del tejido de retina para disminuir el porcentaje de tejido hipóxico, para que sigan mandando señal, para que se produzcan todas las sustancias que ya conocemos. Entonces, el láser subumbral es un láser que emite pulsos cortos, pequeños, repetitivos en el tiempo, que son cortados por una onda continua, y lo que hace es calentar el tejido, no lo quema. Y esto produce una respuesta de estrés que va liberando factores intraoculares que son beneficiosos y que son similares a los antiangiogénicos, a diferencia de lo que hacemos con la onda continua. En el año 2016 se publicó este póster en uno de los congresos mundiales en Fort Lauderdale, donde ya podíamos ver a través de inmunofluorescencia esto que son las HSP o las proteínas de shock térmico, y aquí vemos qué es lo que pasa con un láser de onda continua. El punto negro es donde cae el láser, mata el tejido, y este halo verdecito es el tejido, digamos, que sobrevive alrededor de la quemadura. Y esta es la traducción con la inmunofluorescencia, donde después lo que vamos a ver es muerte celular. En cambio, cuando hacemos un disparo de láser con láser subumbral, lo que hacemos es, hacemos el disparo, pero no va a quemar tejido. Entonces, por eso ustedes ven acá en la inmunofluorescencia incluso que el tejido está verde, y que vemos acá según marca la flechita. ¿Por qué? Porque está liberando estas sustancias, y estas sustancias que se producen son todas estas: el PDF1, el TSP1, el SDF1 y la B-actina. Todas estas sustancias desempeñan un papel importante para la inhibición de la vascularización debido a su actividad antiangiogénica. Vemos aquí de nuevo el esquema entre una retina, digamos, que se quemó con una onda de láser continua versus el subumbral, ¿no? Aquí vemos en el video ya cómo corre el láser cuando estamos en modo subumbral. Y lo que ustedes pueden ver es que lo que hace el beam del láser va a correr a través de esa rejilla de 7x7, espacio cero, o de que nosotros llamamos de alta densidad, y ahora voy a explicar un poquito cuando hablamos de alta densidad y baja densidad, cuando empezamos a hablar del láser subumbral.
Y lo que hacen estas proteínas de shock térmico es a segundos del estrés celular se van produciendo una modificación a nivel celular y hay una alteración también en la expresión de citoquinas. Este láser subumbral eleva casi 7 grados centígrados con cada micropulso de 100 microsegundos o son 70.000 segundos. Y esto se produce en ausencia de daño letal para la producción de las proteínas de shock térmico. Aquí ven un esquema de cómo estamos mapeando, digamos, las rejillas de 7×7 y cuando llamamos de alta densidad y confluencia es que estamos haciéndolo espacio cero y como ven aquí, una al lado de la otra. Esta es la normativa de tratamiento, que es la que usamos, con la que empezamos a usar el láser y la que yo uso, digamos, para central serosa, y luego les voy a mostrar, digamos, un poco la diferencia del tratamiento, digamos, un poco más personalizado para el edema macular. Ya sabemos, es un láser amarillo de 577 con un duty cycle de 5, el de 10 y el de 15 se utiliza básicamente para glaucoma. Por lo general utilizamos una lupa de mácula, la Ocular Meister, el tamaño del spot es de 200 micras y el poder alrededor de 400 micras. Y cuando hablamos de central serosa y vemos lesiones altas por central serosa, es decir, grandes desprendimientos del epitelio, lo que hacemos es a veces nos vamos hasta con 600 de poder y hacemos retratamientos cada 3 a 8 semanas. La duración es de 200 milisegundos. Y como les comentaba, pues ya desde el año, este es un trabajo del año 2011, donde el doctor Lavinsky hacía una de las primeras publicaciones del láser micropulse para el tratamiento de edema macular diabético. Y en su trabajo él concluyó que el láser micropulse no producía daño visible, que es más efectivo en edemas menores a 400 micras, y usando el tema de alta densidad. Como ven acá en la tabla, en el año 2011 todavía no estaba muy delimitado el tema de alta densidad o baja densidad en cuanto a cómo se hacía la rejilla y la confluencia de los espacios en la rejilla. Él en su trabajo demostró que el grosor macular disminuía 154 micras, que era bastante similar a utilizar una fotocoagulación láser convencional con la ETDR, el láser de la ETDRS modificada, que lo vamos a ver también más adelante, y proveía una ganancia visual de más de 12 letras, a diferencia también del ETDRS modificado, que como ustedes saben, si bien es cierto, es un láser convencional que estamos quemando mucho menos tejido porque el spot es más pequeño y el poder es menor, pero de todas maneras estamos destruyendo tejido bastante cerca de la fobia. Y estamos produciendo una ganancia de letras mayor a 23% en el ETDRS y 48% con el micropulse. Como ven aquí, otra de las conclusiones es que el 70% de pacientes requirieron menos inyecciones y la diferencia de esta disminución fue estadísticamente significativa. Es decir, en este estudio lo que compararon fue también qué tanta cantidad de Avastines ponían con pacientes con un láser convencional versus un subumbral. Y lo que vieron es que los pacientes con micropulse necesitaban en un 70% menos cantidad de inyecciones y el promedio era de 3 inyecciones menos por año cuando se comparaba en ambos grupos. Y que no había diferencias anatómicas ni funcionales estadísticamente significativas a largo plazo con tratamiento combinado. De lo que les quiero hablar ahora es ya de los resultados del Diamond, que es el estudio para edema macular diabético y láser subumbral de diodo. Este estudio ha sido publicado ahora en agosto de este año y es un ensayo clínico aleatorizado, no de inferioridad, con doble enmascaramiento, prospectivo, randomizado, financiado por el gobierno, y van a ver acá al final del protocolo una conclusión bastante interesante, realizado en 16 sites de 11 centros, donde reclutaron 266 pacientes y el seguimiento mínimo fue de 2 años. Entonces, el objetivo principal de este protocolo es determinar la eficacia clínica, la seguridad y la rentabilidad del láser. Es decir, ellos han hecho un costeo-beneficio entre la cantidad de veces que va el paciente a la clínica
El tiempo, porque ellos han cuantificado, digamos, en dinero, el tiempo de cada visita del paciente y de cada sesión de tratamiento del paciente, así mismo como el costo de los tratamientos realizados, comparando el láser subumbral con el láser de 532 nanómetros del láser estándar en pacientes con edema macular diabético medido por Spectral Domain que no sea mayor de 400 micras. Entonces, como les dije, este estudio fue hecho en 16 sites, 11 centros, con un doble enmascarado, y el reclutamiento acabó en el año del 2018. Que se fue ahí. Entre las cosas que vieron, aparte del grosor macular, también evaluaron la agudeza visual, el campo visual Humphrey, el 10-2, la tomografía con Spectral Domain y el cuestionario NIBQF25, que es para ver la calidad de vida o el desempeño de los pacientes tratados. Entonces, el objetivo primario de este estudio es ver el cambio medio de la agudeza visual mejor corregida en el ojo de estudio desde el inicio hasta el mes 24. Y los objetivos secundarios fueron ver el cambio medio que se dio desde el inicio del tratamiento hasta el mes 24 en agudeza visual binocular, en el grosor macular central, en la desviación media del campo visual y el cuestionario. El porcentaje de pacientes también que cumplen los estándares de manejo de tratamiento, porque como ustedes sabrán, pues los pacientes diabéticos a veces recidivan con edemas que pueden superar las 400 micras y fueron ya excluidos del estudio. La calidad de vida del paciente, y como les dije, para ellos en este tema, en este estudio que ha sido costeado por el gobierno, para ellos ha sido muy importante el costo por calidad de vida ajustados al tiempo ganado del paciente. Los efectos adversos también evaluaron el número de tratamientos con láser que se realizó y los tratamientos adicionales que se utilizaron. A ello pueden haber sido antiangiogénicos o pacientes que terminaron pues con una retinopatía complicada que acabaron en una vitrectomía con pelamiento de membrana. Entonces, digamos que acá se manejó dos estándares de tratamiento. El tratamiento con el láser subumbral 577, y acá sí, digamos, para hacer el barrido, son muy minuciosos para valorar el poder que se va a colocar. Es decir, nosotros vamos a empezar con un punto de 200 micras en nuestro láser, la lupa de mácula. En onda continua vamos a ver la menor, digamos, quemadura, al mínimo blanqueamiento lo vamos a multiplicar por 4 y sobre eso se va a cambiar a modo de micropulse. Vamos a valorar esto a partir de un láser de onda continua para de ahí cambiar al modo subumbral y ver, digamos, sobre qué vamos a hacer el barrido. El potencial del umbral, como les dije, es apenas nosotros determinamos con este test que se llama test de Burn, que es lo que les acabo de decir, pasamos de onda continua, empezamos 60, 70, 80 y apenas quema, lo multiplicamos por 4. Lo mínimo que se coloca son 8 cuadrillas, que es también un barrido bastante más extenso si comparamos con los pacientes que tratamos con central serosa. Y son 8 cuadrículas de 7 por 7 espacio cero como mínimo. Y el tratamiento tiene que abarcar las 500 micras centrales dentro del área de la mácula y los 500 micras que van desde la cabeza del nervio óptico. Es decir, yo hago un paneo de los 500 de la mácula, las 500 que van alrededor del nervio óptico y todo alrededor de eso. Y lo compararon con el láser convencional con la técnica del ETDRS modificado. Ahí empezamos con un spot de 50, el lente de contacto igual, aplico lo mínimo de láser que me pueda producir una quemadura. Recuerden que este poder por lo general se maneja entre 60 y 90, y en este caso del láser de onda continua, el tratamiento lo hacemos salvo las 500 micras centrales. Es decir, nos podemos ir alrededor, pero no vamos a colocar láser de onda continua en las 500 micras centrales. Aquí, como ven, se aplicó terapia de rescate a los pacientes cuando el edema superó las 400 micras de espesor central o hubo una pérdida mayor de 10 letras en el ETDRS, y la terapia de rescate fue con antiangiogénicos o con esteroides de depósito. Entonces, la normativa de tratamiento, que se los
mencioné, acá están, digamos, un poquito más resumidas y mejor explicadas. En la de onda continua se empieza con 50 micras, perdónenme, en micropulse con 50 micras y siempre empezando en la zona más gruesa de la fobia y luego lo vamos a multiplicar por 4. Vamos a tratar las 500 micras centrales y luego estimular la zona superior, inferior, nasal y temporal a 500 micras desde el centro. Los retratamientos son a demanda. ¿Cuáles fueron los resultados? Que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos de tratamiento, es decir, la agudeza visual media final fue bastante similar en ambos grupos hasta el mes 24, y que tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas para los objetivos secundarios, es decir, el resultado final fue similar, pero acá hay 3 puntos que ellos recalcan. El número de láseres fue superior en el grupo que solamente se trataron con micropulse. Los tratamientos con anti-VEGF fueron más comunes en los grupos que se les colocó el láser estándar. Como segunda conclusión, el grupo del láser estándar tuvo costos más altos. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que se les trató con láser estándar finalmente recibieron más dosis de anti-VEGF si lo comparamos con el grupo que recibió láser subumbral. Y la otra es que la mayoría de pacientes, es decir, más del 95%, y este es un número importante, de los participantes de este estudio cumplieron con los estándares de tratamiento en el manejo al mes 24. Vale decir que fue muy poquita la tasa de pacientes que se complicaron o que requirieron terapia de rescate. ¿Cuál es la importancia? Y digamos, esto fue un tema que se ha tratado mucho en la academia ahora este año, ¿no? Dado que se ha demostrado que el láser micropulse preserva las células de los fotorreceptores y el EPR y la retina sensorial y no produce ninguna quemadura ni daño objetivo en la retina, es mucho más fácil y seguro de realizar. Entonces, es mucho más fácil poder enseñarle a un oftalmólogo joven o a un oftalmólogo en formación o a un fellow que colocar la rejilla láser modificada. Incluso el personal no médico aliado, porque en Estados Unidos hay personal que es no médico, que se dedica al tamizaje y algunas cosas de tratamiento para retinopatía diabética. La posibilidad de contar con personal médico no formado que contribuya al tratamiento de las personas que viven con complicaciones de retinopatía diabética podría ayudar para hacer frente a la elevada y creciente demanda de atención de diabetes que se está presentando en el mundo. Entonces es importante recalcar que el láser subumbral conserva el tejido, es mucho más fácil y más seguro de realizar, puede enseñarse a un oftalmólogo general incluso porque no hay riesgo de poder quemar la mácula, y como les había dicho, el personal no médico capacitado que lo usan básicamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como conclusión, el láser subumbral micropulse tuvo una eficacia y un costo equivalente a los estándares del láser convencional, lo que sugiere que cualquiera de los dos tratamientos podría ofrecerse a los pacientes con edema macular diabético con afectación menor a 400 micras. Por lo menos en mi práctica, lo que yo hago es, si el paciente no tiene edema macular diabético, pero es candidato a una panfotocoagulación, le hago el barrido del protocolo del Diamond. En realidad no le va a hacer nada a la mácula, prevengo, digamos, a veces algún tipo de inflamación secundaria que pueda haber en la retina, y siempre lo utilizo, digamos, cuando le doy una chance poco antes de darle el antiangiogénico, o también lo uso como tratamiento coadyuvante, o sea, panfoto o antiangiogénico, a las 2 semanas panfoto y le hago también láser subumbral. Aquí les voy a presentar un par de casos que son de pacientes. El primero es una mujer de 73 años que tenía una agudeza visual de 20/50. Ustedes ven que es un edema bastante pequeño, menos de 400 micras, sin biomarcadores tomográficos. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, por lo menos yo he visto que cuando
tienen biomarcadores o hay algún signo de cronicidad en el edema macular, el láser micropulse no sirve, no nos ayuda. Entonces, realmente es algo que lo hago cuando los edemas son pequeños. Ven usted acá, con una sola sesión de láser micropulse, la paciente se mantuvo estable. Igual en el ojito izquierdo, vean ustedes que era un edema bastante focal, pequeño, menos de 400 micras. Con una sola sesión también la retina quedó bastante bien. Y este es otro caso, un paciente varón de 65 años. Él ya había recibido 3 Avastines. Yo lo que decidí con él fue porque el paciente inicialmente no quería volver a inyectarse. Ven ustedes que el edema también era bastante pequeño. Se le realizó el láser subumbral y en el otro ojo también. Pero este paciente al tiempo, ya no pude traer las imágenes, pero este paciente al poco tiempo recidivó con el edema, se le colocó a él una dosis de Lucentis y luego se le hizo una panfoto con láser subumbral y se ha mantenido estable hasta la fecha. Así que bueno, les quería agradecer sobre todo a Magali por la invitación de poder estar con ustedes acá en una charla en la sociedad, que siempre es rico verlos y conversar con ustedes un rato. Así que espero que haya preguntas porque es un tema bastante interesante, de manejo a veces complicado por el tipo de paciente, ¿no? Sobre todo el peruano promedio, pues hace cualquier cosa menos dejar de comer para controlar su diabetes. Así que gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, entonces sí hay preguntas, felizmente. El doctor Munaico pregunta, en casos de edemas refractarios, ¿recomendaría como alternativa de tratamiento el uso de triamcinolona más antiangiogénico? Yo nunca pongo todos. las dos. Es para Sí, todos, yo Karen. nunca pongo las dos cosas juntas, ¿eh? En caso de un edema refractario, que me imagino que ya vino usando antiangiogénicos, capaz le doy la chance con una Eylea, pero a veces es difícil. Si ya vino con varios antiangiogénicos, yo creo que es mejor colocarle de frente un implante de dexametasona. No sé la opinión de Harumi, de Rose, el doctor Arana, que está también acá con nosotros. Sí, ya se ve. Excelente. Bien, me tocó un caso, bueno, un tema bastante interesante. ¿Qué caso es operar y cuándo implantar corticoides en edema macular diabético? Bien, quise hacer una línea de tiempo en este tema, el edema macular, y al hacerlo pude ordenar conceptos y también pude encontrar hechos muy interesantes respecto al tratamiento quirúrgico del edema macular diabético. A ver. Bien, nos remontamos al lejano año de 1992, año en el que fue reportada por primera vez la vitrectomía como tratamiento en edema macular diabético por Luis y colaboradores, la que fue eficaz en 9 de 10 ojos con edema macular diabético. La cirugía consistía básicamente en liberar las fracciones quitando la hialoides posterior, que estaba engrosada, ¿no?, por la diabetes, con ayuda de microcuchillas y forceps de retina. El seguimiento y los resultados, obviamente, por la época no fue realizado con OCT y solo era valorado mediante fotografías clínicas y angiografía con fluoresceína, como en esta imagen, donde arriba se aprecia el estado preoperatorio de la retina y abajo los resultados 3 meses después de la vitrectomía. Luego, en 1996, Tachi reportó en una serie de 58 ojos, también con seguimiento fluoroangiográfico, que la vitrectomía con desprendimiento de vitrio posterior podría ser efectiva en ojos con edema macular diabético difuso, con vitrio posterior adherido. Ya en 2010, al menos moderada y grosor macular central mayor a 300 micras. La vitrectomía fue hecha acorde a la rutina del cirujano. ¿Se me escucha bien? Creo que estoy con problemas de conexión. Creo que sí. Ahorita se escucha bien, no hay Perfecto. problema. Continúa. Sí. La vitrectomía en este estudio fue hecha de acuerdo a la rutina habitual del cirujano, ¿no?, sin parámetros preestablecidos,
realizando peeling macular en el 61% de los casos y limitorrexis en el 47% de ellos. Y se consideró que este es el punto más cuestionable del protocolo D, ¿no? Que no haya una estandarización del tratamiento quirúrgico. A los 6 meses de seguimiento, la agudeza visual mejoró en 10 o más letras en el 38% de pacientes y se deterioró en 10 o más letras en el 22% de ellos. La mediana de grosor macular central tuvo una reducción significativa en 160 micras luego de la vitrectomía, y un 43% de pacientes tuvo un grosor macular central menor a 250 micras y un 68% de pacientes una reducción de al menos 50%. Y como podemos ver en el diagrama, a mayor edema hubo una mayor reducción luego de la vitrectomía, ¿no? Bien, el edema macular se redujo en la mayoría de ojos, en este caso, 28 a 49% de pacientes tenían una probabilidad de mejora de agudeza visual, entre un 13 y 31% una probabilidad de empeoramiento de probabilidades, ¿no? Y una tasa baja de complicaciones realizada la vitrectomía. Ya en 2014, vamos un poquito más hacia nuestros días, se publicó un metaanálisis, uno de los más importantes respecto al tema, en el Canadian Journal, que incluyó 11 estudios aleatorizados donde tuvieron una contundente conclusión, que había poca evidencia para apoyar la vitrectomía en edema macular diabético en ausencia de membrana epirretiniana o tracción vitreomacular. Esta revisión marcó la pauta en la práctica clínica de años posteriores, incluso hasta hace no muy lejano tiempo. Otra conclusión fue que la vitrectomía pareció tener mejor efecto anatómico que el láser en rejilla a los 6 meses, pero esto no pudo ser corroborado al año de seguimiento, como podemos ver en el diagrama. En 2015, un año después, la European Vitreoretinal Society publica un multicéntrico no aleatorizado sobre edema macular diabético, el más grande realizado hasta hoy, que abarcó 86 especialistas de 29 países, quienes proporcionaron información sobre 2.603 casos de pacientes con edema macular, de los cuales 870 pacientes tuvieron edema macular directamente relacionado con la diabetes, con un seguimiento de al menos 6 meses. Y como podemos ver, el tratamiento de vitrectomía más limitorrexis fue superior en mejoría de agudeza visual que otras terapias, como triamcinolona intravítrea, láser en rejilla, e incluso la monoterapia con anti-VEGF. Cabe mencionar que en este estudio no se especifica si los casos de edema macular diabético estaban asociados a tracción vitreomacular o no. Eso también es un punto un poco cuestionable. Dentro de la discusión toca una hipótesis importante en este estudio, ¿no? Y que deja abierta la interrogante para estudios posteriores. Indica que la cirugía se suele considerar cuando otros tipos de tratamiento han fallado, como edema macular crónico y con degeneración de fotorreceptores. Entonces, cabría esperar un mejor pronóstico si se indica antes la vitrectomía más limitorrexis, ¿no? Además, proponen que la vitrectomía en casos no traccionales también podría mejorar el edema por aumentar el nivel de oxígeno en la cavidad vítrea y el flujo de este desde el segmento anterior al posterior. También indican que la limitorrexis puede ser beneficiosa al provocar un daño en la membrana basal de las células de Müller, que esto provocaría a su vez una reparación glial beneficiosa, con mejora en la arquitectura retiniana. Eso me parece importante, pero está dentro de la discusión, ¿no? de este metaanálisis. Ya en 2021, hace casi exactamente un año, en septiembre, Ivastinovic y colaboradores publican un trabajo cuyo propósito fue evaluar la vitrectomía más limitorrexis en pacientes con edema macular diabético, además de la relevancia de la integridad de la membrana limitante externa previa a la cirugía. Acá fueron incluidos 99 ojos con un seguimiento promedio de 23 meses posteriores a la cirugía. Como se ve en la imagen preoperatoria de la izquierda, los ojos que tuvieron la membrana limitante externa intacta, previa a la vitrectomía más peeling macular, tuvieron un mejor resultado postoperatorio con una mayor ganancia de agudeza visual y un resultado estructural bueno, como podemos ver a la derecha, ¿no? En cambio, los que presentaban una disrupción completa de la limitante externa no tuvieron mejor desenlace en cuanto a la agudeza visual, si bien el grosor macular central tendía a mejorar luego del procedimiento, como podemos ver en esta imagen, pre y post. Por lo tanto, esta fue la conclusión, que la vitrectomía con peeling macular en ojos con edema macular diabético y membrana epirretiniana, con conservación de membrana limitante externa, tienen una mejora visual significativa,
y además recomiendan la vitrectomía temprana en presencia de estas dos características. Y para reforzar este concepto, en el review de Yoshida, publicado en 2020, en su diagrama de flujo recomienda vitrectomía en edema macular diabético solo en presencia de membrana hiperretiniana o tracción vitreomacular, no en otros casos. Bien, el segundo tema que me tocaba tratar, también muy interesantísimo, es el implante de dexametasona intravítrea en edema macular diabético. Bien, aquí para abordar este tema nos planteamos 4 situaciones cotidianas. La primera interrogante es, ¿debemos empezar con anti-VEGF o podemos empezar con implante de dexametasona en ojos naïf? Bien, la segunda es, si tenemos un edema macular refractario a anti-VEGF, ¿es factible hacer un switch a implante de dexametasona? La tercera es, ante el edema macular refractario, ¿podemos combinar anti-VEGF con implantes de dexametasona? Y por último, ¿tengo biomarcadores predictores de buena respuesta a implante de dexametasona para inclinarme por este tipo de tratamiento? Bien, ¿con qué empezar? Porque siempre está latente la tendencia de por fin poder reemplazar a los antiangiogénicos como medicación de inicio en el edema macular diabético, ¿no? Aunque esto está muy lejano y al contrario está creciendo. Para responder esta pregunta buscamos investigaciones relevantes al respecto. En 2020 se publicó en Retina the Journal este bonito trabajo que comparó el implante de dexametasona versus aflibercept en ojos naïf con edema macular diabético más DR seroso y focos hiperreflectivos. Aquí fueron 48 ojos de 29 pacientes en el grupo de Osurdex y 50 ojos de 33 pacientes en el grupo de aflibercept. Luego de un implante y 3 inyecciones mensuales de carga respectivamente y retratamiento a dosis necesaria. En un año de seguimiento, el implante de dexametasona tuvo un mejor resultado anatómico, reduciendo en promedio más de 300 micras el edema macular versus poco más de 200 micras de reducción del grupo de aflibercept, la cual fue una diferencia significativa. Respecto a la mejora visual, ambos tuvieron buenos resultados, pero aflibercept fue superior, mejorando en promedio 9 letras versus 6 letras de dexametasona en la cartilla de TDRS. En un subgrupo de pacientes pseudofacos, esta superioridad funcional de aflibercept dejó de existir. Esto nos hace recordar un poco al estudio Pivotex, ¿no? Que se hizo con bevacizumab. Un estudio similar a este fue publicado en noviembre pasado en la Saudi Journal of Ophthalmology, con resultados similares sin diferencias significativas. Y entre ambos tratamientos, en mejora de agudeza visual y grosor macular central en ojos naïf tratados con ranibizumab, aflibercept, o implantes de dexametasona de inicio con un seguimiento a 1 año. Y bueno, también fue el resultado, es muy similar, ¿no? al estudio publicado anteriormente. Nos vamos a la segunda pregunta. Bien, ¿funciona un switch de antiangiogénico a implante de dexametasona? Para responder esta pregunta, quise incluir este estudio publicado del 2020 en la European Journal of Ophthalmology, en el que se incluyeron a 3 grupos. Primero, ojos sin tratamiento previo, segundo grupo, ojos que antes del estudio recibieron tratamiento con antiangiogénico y dentro del estudio recibieron dexametasona intravítrea, que este es el early switch, así lo llamaron. Y tercer grupo, ojos que dentro del estudio recibieron más de 3 inyecciones de antiangiogénico y luego se hizo el switch a dexametasona, o sea, un late switch. Y esto fue 1 año de seguimiento. Bien, hubiera sido interesante que las tablas y gráficos muestren los resultados de los 3 grupos por separado, pero para confeccionarlas, en este estudio se juntó los grupos de ojos tratados, ya sea con early switch o con late switch, y por separado se mostró a los ojos naïf que recibieron dexametasona de inicio. Tanto en agudeza visual como en reducción de grosor macular central hubo mejora respecto al inicio, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, tanto en el naïf como en ojos tratados. En el subanálisis, y como conclusión general del estudio, en los ojos con insuficiente respuesta a antiangiogénicos, o sea, refractarios, el switch temprano a dexametasona, es decir, la colocación de implante luego de 3 inyecciones de antiangiogénico mensuales, produjo mejores resultados que el switch tardío, o sea, aquellos ojos que recibieron más de 3 inyecciones de antiangiogénico previas al implante. La otra pregunta, ante edema macular refractario, ¿podemos combinar anti-VEGF con implantes de dexametasona? Bien, si hablamos de tratamientos combinados en edema macular persistente, es imposible dejar de mencionar el protocolo U, ¿no? del RCR, en el que se evaluó la combinación de dexametasona
intravítrea con ranibizumab versus ranibizumab solo en edema macular persistente. Aquí fueron dos grupos y en ambos grupos se aplicó ranibizumab intravítreo cada 4 semanas hasta la semana 20, y en el grupo de tratamiento combinado se aplicó el implante de dexametasona al inicio y a la semana 12. Se hizo un seguimiento de 24 semanas. Respecto a la agudeza visual, no se encontró diferencia significativa en ambos grupos de tratamiento, con una ganancia de 3 letras para el grupo de ranibizumab solo y versus 2.7 letras para el tratamiento combinado. Pero en cuanto a reducción de grosor macular central, hubo una mayor reducción de 110 micras en promedio con el tratamiento combinado, versus solo 62 micras en el grupo de ranibizumab. Vale decir que en el grupo de tratamiento combinado hubo un 20% de casos de hipertensión ocular que necesitó tratamiento. Es importante recalcar que al inicio del estudio se incluyeron solo ojos pseudofacos, pero a lo largo del reclutamiento se terminaron también incluyendo ojos fáquicos, ¿no? Y al final del estudio no se hizo el debido análisis de posible pérdida de visión por la formación temprana de catarata en el grupo de tratamiento combinado. Esto es un punto flaco del protocolo U, pero que lo reportan y lo reconocen los investigadores. Bien, tengo biomarcadores predictores de buena respuesta a implantes de dexametasona. Esta es la otra interrogante. Si bien la doctora Fernández ha expuesto de forma muy completa los biomarcadores de edema macular diabético, quise recalcar lo que debemos tomar en cuenta en el OCT a partir de este importante trabajo publicado en Ophthalmology, donde se expusieron las características de edema macular diabético en la tomografía de coherencia óptica para pronosticar respuesta a dexametasona, básicamente. Fueron 299 ojos, de los cuales 209 fueron naïf y 90 fueron refractarios a tratamiento con antiangiogénico. Se describieron algunas características en el OCT, como desprendimiento seroso de retina como edema quístico, grados de quistes intrarretinianos, si son quistes de nuclear externa o de nuclear interna, edema asociado a tracción vitromacular, grado de focos hiperreflectivos. Si son pocos, si hay menor de 10 entre la limitante externa y la plexiforme externa, como podemos ver en D, moderado si es de 10 a 20 focos hiperreflectivos, como podemos ver en la figura E, y muchos si encontramos más de 20 focos en todas las capas de la retina, como se muestra en F. El nivel de integridad de la unión de segmentos internos y externos de fotorreceptores, la zona elipsoide, podemos ver que en la imagen G es regular y continua, y en H ya hay disrupción, ¿no? Y en I hay una completa discontinuidad de la zona elipsoide. El estudio arrojó como resultado que aquellos ojos con edema que presentan líquido subretiniano, en ausencia de focos hiperreflectivos y sin disrupciones de la zona elipsoide, además de que en ausencia de tracción vitrorretiniana, responden mejor a tratamiento con implantes de dexametasona que en aquellos ojitos que no tenían esa característica, ¿no? Bien, como conclusiones. La vitrectomía sigue siendo recomendada en presencia de edema macular diabético asociado a tracción vitromacular o membrana epirretiniana. No existe aún evidencia suficiente sobre el beneficio de solo vitrectomía en pacientes con edema macular sin membrana epirretiniana o tracción vitromacular. Se habla de que puede disminuir el factor vascular de crecimiento endotelial, se habla de que puede aumentar la oxigenación si eliminamos el gel vítreo. Se habla de muchas teorías, pero que hasta el momento no han podido ser comprobadas, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico puede ser una opción válida ante la refractariedad de tratamientos menos invasivos previos. Debemos tomar en cuenta para la decisión de una terapia específica en edema macular diabético factores como la presencia o ausencia de catarata, ¿no? Pseudofaquia o no, otras enfermedades oftalmológicas presentes como glaucoma, otras enfermedades retinianas, etc. El estado metabólico del paciente también es muy importante. Debemos pedir al menos glucosa en ayuno y hemoglobina glicosilada, además de marcadores de función renal para valorar el estado del paciente previo al tratamiento. Debemos ver también tratamiento previo administrado al paciente y la respuesta a así como cirugías oculares previas. Además, con esta nueva información sobre biomarcadores clínicos, imagenológicos o de laboratorio, podemos apoyarnos para poder tomar una mejor decisión, ¿no? En el tratamiento del edema macular diabético. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Me parece que ya Karen
se conectó a internet. ¿Estás ahí, Karen? Bueno, efectivamente, pues hay una gama de opciones. Cada vez se utiliza menos la triamcinolona por el problema de la hipertensión ocular y la posibilidad de catarata, preferible los implantes de dexametasona. En el caso de, pues les va muy bien con el edema macular diabético cuando no está respondiendo bien a los antiangiogénicos. Así que debemos de considerar los implantes de dexametasona como una buena opción que reemplaza a la triamcinolona y al antiangiogénico en casos refractarios, ¿no? Y bueno, la segunda parte de la pregunta, ¿en qué casos recomendaría el uso del láser subumbral como monoterapia o el láser en terapia combinada con antiangiogénico? Bueno, como les comentaba, ¿no? Si lo vamos a usar, digamos, como monoterapia, realmente son casos bien contaditos, porque tiene que ser un edema menor de 400 micras, que no tenga biomarcadores ni signos de cronicidad en la OCT. Ahí lo uso solo, pero realmente la mayoría de veces lo uso asociado a un antiangiogénico, ¿no? Ahora, siempre en mi práctica, cuando me toca hacer una panfoto, digamos que de rutina le hago el barrido de micropulse en la mácula, ¿no? Pero yo creo que solo en casos con biomarcadores crónicos, además refractarios, no, ni se me ocurre planteármelo como en primera idea porque no va bien. Bueno, Karen, tú mencionaste que el láser micropulsos era de muy fácil aplicar, pero a todos nos daba mucho miedo tratar encima de la fobia. Entonces, Sí, sí, me eso, acuerdo que cuando lo empezamos a usar, digamos que pues era el temor yo la verdad que no sé, creo que mi forma de ser dijo, no, yo veo que no y voy a probar, voy a probar. Y mira, realmente hace poco me he puesto a vaciar toda mi data de láser subumbral y tengo pacientes que les he hecho hasta 11 sesiones de micropulse y no hay evidencia de daño anatómico. Entonces es una modalidad de láser bastante cómoda de colocar. Lo que sí hay que estar completamente seguros que estamos en modo micropulse, porque ha habido un par de veces que un caso en Colombia que perforaron el globo, o sea, no se dieron cuenta que no habían cambiado a modalidad micropulse y perforó. Y otro caso que fue acá en Perú, que no sé qué pasó y también le dieron 400, felizmente que bueno, hizo como un agujero, un desgarro, pero bueno, eso se bloquea con onda continua, ¿no? Digamos que hay que pues tomarle la mano también porque a veces pasa que como no marca, a la hora que lo colocamos, si no estamos bien enfocados, estamos disparando al aire. Y cuando disparamos al aire, pues no vemos el resultado. Entonces es un láser que hay que ponerlo pues con paciencia, con el paciente bien calzado en la lámpara, que no haya ningún movimiento, porque no es como la onda continua. Si yo no quemé, no veo la quemadura y le vuelvo a dar. El láser subumbral, al tú no ver nada, tienes que estar completamente enfocado para que todo el patrón que estás disparando vaya pues en la mácula, ¿no? Pero es cuestión de práctica como todo, ¿no? sí, yo pienso que mucha práctica para tratar la fobia. Pero a propósito de eso, te preguntan cuál es el intervalo, la doctora Natalie, cuál es el intervalo de tiempo que toma en cuenta entre cada aplicación del láser de micropulso en pacientes con edema macular diabético. Sí, igual de 6 a 8 semanas, de 6 a 8 semanas. Antes de eso no lo repito porque realmente no vale la pena. O sea, si hay que repetir la sesión, la repetimos cada 6 a 8 semanas. Y cuando es un edema que digamos que no baja mucho, ya en la segunda sesión sí o sí lo asocio con un antiangiogénico, ¿no? Primero el antiangiogénico, por lo general yo coloco el antiangiogénico y a las 2 semanas coloco el láser subumbral. Trato de hacer una nueva tomografía para ver que haya bajado un poco el líquido
porque si no bajó pues más de 400 micras, el subumbral no va a hacer nada, ¿no? Entonces, por eso también ahí es importante tener el parámetro del tratamiento coadyuvante, ¿no? Y tener la paciencia de ver bien la tomografía, pues, porque a veces, no sé, nosotros vemos que te pasan solamente el corte central y ahí viste que está menos de 400, pero pasas el raster del tomógrafo más arriba y ahí sí está 500, 600, ahí pues no va a hacer efecto. Entonces, ahí sí tenemos que ayudarnos como tratamiento coadyuvante, ¿no? Ahora, en el estudio que presentaste al final, hablabas de comparar el láser de micropulso con el láser convencional, pero realmente el láser convencional ya no lo usamos prácticamente porque Mira, los antiangiogénicos sí, son superiores, ¿no? exacto. Mm. Exacto, ya casi nadie usa este láser convencional, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, en estos años, yo al inicio me emocioné mucho y ponía antiangiogénico y trataba pues de que el paciente retroceda toda su retinopatía, ¿no? Para no ponerle láser. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que hay pacientes que hay que hacerles una panfoto. De repente no tan intensa como la que hacíamos antes, pero sí una panfoto dirigida. De repente, después de que le pusimos la dosis de carga del antiangiogénico, hacer una buena angiografía y en base a la angiografía mapeada ir empezando a panfotocoagular esa retina de a pocos, ¿no? Porque en un paciente diabético que no se compensa a largo plazo, es insostenible en el tiempo tenerlo solamente con antiangiogénico. Además, tenemos el problema de las comorbilidades que hacen que se pierdan del seguimiento y llegan con una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina. Otra Exacto. pregunta, el doctor Robles, buenas noches, doctor, pregunta, ¿qué antiangiogénico es el más indicado para tratar el edema macular diabético? De repente, Harumi puede contestar esa pregunta. ¿Tendría Bueno. que es antiangiogénico en general o lo que disponemos en el mercado? A ver, cuéntanos, Harumi. Claro, bueno, como vimos en el protocolo T, ¿no? Nos enseñó que los 3 antiangiogénicos son buenos, son efectivos y son seguros para tratar el edema macular diabético, ¿no? En general, hablando en líneas generales. Pero ya si vemos cuánto es la agudeza visual inicial del paciente, ¿no? Si tiene 20, 50 o peor, entonces podemos, digamos, iniciar con aflibercept, ¿no? Porque se vio que tenía mejores resultados, ¿no? Pero si, si el paciente por diferentes motivos no puede costearse un aflibercept, obviamente por los costos, por el precio, entonces hemos visto que los resultados de ahora del protocolo AC que nos han mostrado. Yo ya me despido oficialmente de este puesto y a partir del 31 de octubre paso al rincón de los descansos. Es el doctor Rospi, creo. Muchas gracias, Rubén. Buena gestión. Sí, la responsabilidad de todo lo que ha pasado en la clínica y eso hay que agradecerlo. Doctora Arana, creo que estamos escuchando su conversación. Ya. Harumi, ¿estabas contestando? Sí, pero si por diferentes motivos, ¿no? Cuestiones económicas, sobre todo, el paciente no puede iniciar con aflibercept, hemos visto de que en el protocolo AC, que ahora recientemente se ha publicado, una opción es iniciar con bevacizumab, ¿no? Y el paciente puede, digamos, tener buenos resultados, ¿no? Pero si el paciente que está con bevacizumab tiene una respuesta subóptima, ya se le puede dar la chance de que haga un switch hacia aflibercept, ¿no? Pero digamos, en cuestiones generales, si la pregunta es cuál es el más indicado, los 3 están bien indicados, son efectivos, pero siempre hay que hacer un tratamiento personalizado, ¿no? De acuerdo a la posibilidad del paciente, de acuerdo a su agudeza visual, cómo va yendo con el tratamiento, de acuerdo a los controles tomográficos. ¿Y crees tú que valía la pena usar el faricimab, aun si el costo fuera mayor cuando llegue al Perú? Hay pacientes que sí, de todas maneras lo van a elegir, ¿no? Hay pacientes que sí, el seguro les va a cubrir, van a de todas maneras elegir un tratamiento que les dé más chance, digamos, de espacio entre una inyección y otra, ¿no?
Porque hay pacientes que no quieren estar inyectándose todos los meses, ¿no? Y si les dan esa posibilidad, hay muchos pacientes que de repente sí van a optar por ese tratamiento, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre vitrectomía precoz en pacientes no respondedores sin patología de interfaz. Vitrectomía precoz, me acuerdo que el doctor Matías Igliki hablaba de esto, hacer una vitrectomía de saque, de inicio, ¿no? En la revisión que has hecho mencionaste algo, Manuel, cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, hay una controversia al respecto. El único gran estudio que avala una vitrectomía sin patología de interfase es el de la European Society, que es del 2015. Este estudio, dentro de la discusión, indica de que es posible una vitrectomía posterior sin patología de interfase, pero igual realizándole una limitorrexis, para crear un daño en la capa, en la membrana basal de las células de Müller, y que esta, al provocar su regeneración, favorezca la reparación de la arquitectura del edema. Es una teoría, no deja de ser una teoría bastante interesante, pero no está corroborada, ¿no? Y también indica que al retirar el vítreo podría aumentar la oxigenación desde el segmento anterior al posterior en la cavidad vítrea, además de eliminar o disminuir considerablemente el nivel de VEGF que podemos tener en cavidad vítrea. Pero todo esto no ha sido corroborado, y es más, en metaanálisis posteriores solamente se ha recalcado la vitrectomía como procedimiento, como tratamiento en casos de patología de interfase, ¿no? Muchas gracias. Rosemary, ¿algún comentario sobre un approach muy práctico en el uso de biomarcadores en edema macular diabético? Sí, justo quería comentar sobre la primera pregunta, que en caso de edema refractario si se recomendaría triamcinolona. En realidad tenemos siempre la idea, que aquí pues nos llegó primero los antiangiogénicos, de hecho es la molécula con la que estamos más acostumbrados a trabajar, y todavía es difícil de inicio escoger el implante intravitro de dexametasona o los corticoides como primera opción. Pero como lo mostré, hay marcadores que sí nos indican un estado proinflamatorio avanzado, que sí nos permitirían decidir de inicio, y de hecho el pronóstico es mejor, así como mostró el doctor en su presentación. Ya hay estudios que avalan el uso de corticoides, especialmente el implante de dexametasona, en marcadores de inflamación aumentada, como son aumento del líquido subretinal, un desprendimiento seroso inicial, aumento de la cantidad de los puntos hiperreflectivos. Entonces, en esos casos, uno puede, en que ve mucha exudación, decidir en pacientes que son pseudofáquicos y que no tienen glaucoma por esta opción de tratamiento con corticoides. Sí, yo hice el fellow en Colombia, ella era en general, era muy, digamos, era muy accesible el implante porque lo cubría el seguro, y había muchos casos en los que poníamos de inicio, ¿no? De hecho, yo diría que era un 60-40, lo usábamos mucho. Y aquí, pues también el costo es una limitación importante. Pero pienso que sí, que respecto a esa pregunta, los marcadores, además de que nos pueden servir de pronóstico, también nos pueden guiar la terapéutica. Y es muy importante porque si le vas a ofrecer un tratamiento costoso al paciente, ¿qué a cambio de qué? ¿Cuánto va a ganar? ¿No? Hay casos donde ya por los biomarcadores tú sabes que no va a ganar mucha visión, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Quizás solamente agregar de que qué bueno que tenemos tantas opciones ahora, ¿no? Y que vamos a tener más aún ya en el futuro cercano con todas estas nuevas sustancias combinadas que van a permitirnos trabajar y darle mejores resultados a nuestros pacientes. Y que, bueno, incluso el láser cada vez se podemos poner menos, pero como dice Karen, sí, hay que personalizar básicamente el tratamiento de estos pacientes. Es crítico personalizarlo, ¿no? Porque en algunos no van a necesitar láser, otros sí van a necesitar mucho, otros un poco, y hay un monitoreo regular que hay que hacer, y por supuesto el control diabético, ¿no? Porque nada podemos hacer si el paciente no está bien controlado.
Ese es crítico para poder insistir mucho con los pacientes. Pedirles la hemoglobina glicosilada, ¿no? Porque todos saben su hemoglobina en ayunas perfecta, pero la hemoglobina glicosilada puede estar terrible. Bueno, muchas gracias. Entonces, Queremos agradecerte, Magali, y las excelentes presentaciones de los expositores, Nadia Romé, Arume, Manuel, Karen, y tú, Magali, como siempre, pues ahí una especial moderadora. Muchas gracias a todos por su presencia y nos estamos viendo el próximo mes con un nuevo trabajo del Club de Retiro. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.